Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, la división celular. Sé que puede sonar tal vez un poco aburrido, pero les prometo que es muy importante y además fascinante. Imaginen por un momento que ustedes pertenecen a un equipo de construcción encargado de construir una casa. Si cada miembro del equipo no sabe qué hacer exactamente y se duplican las tareas, el resultado va a ser una casa defectuosa. De la misma manera, nuestras células en nuestro cuerpo tienen un trabajo que hacer y si no se dividen correctamente puede llevar a problemas de salud muy serios. Pero no se preocupen, hoy vamos a aprender todo sobre los procesos de división celular, mitosis, meiosis y además de estas estructuras llamadas cromosomas. Verán que es realmente interesante y muy útil para entender cómo funciona nuestro cuerpo. Así que, ¿listos para aprender sobre la división celular? Vamos a ello. Pero vamos a ver antes los objetivos de esta clase. La primera es comprender la importancia de la división celular para la salud y la función de las células. Segundo objetivo, identificar los componentes básicos del material genético de los organismos vivos, incluyendo el ADN y los cromosomas. Los vamos a explicar. El tercer objetivo es conocer los procesos de división celular, mitosis y meiosis, y comprender cómo se relacionan con la formación de las células hijas. Y último objetivo, comprender la estructura de los cromosomas y su función en la transmisión del material genético de una célula a otra. Muy bien, entonces vamos, sin mucho preámbulo. El ADN y genomas. Vamos a hablar entonces sobre el ADN. Sabemos que todo lo que somos, desde nuestra altura hasta el color de nuestros ojos, está determinado por el ADN. ¿Lo sabías? Bueno, nuestro ADN es como un libro de instrucciones que contiene toda la información necesaria para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Y el ADN es una larga molécula, larga, delgada, imagínate como un hilo, ¿no? Como una lanita, que se encuentra en el núcleo de nuestras células. Tú lo puedes ver aquí en el dibujo. Está formado por cuatro bases nitrogenadas diferentes. Tenemos la adenina, citosina, guanina y timina. Es más, es probable que tú hayas visto algunos dibujos sobre el ADN, ¿no? Y hayas encontrado estas cuatro bases, a veces solamente representado por cada una de sus letras, ¿no? De sus letras principales. Estas bases se combinan en pares complementarias, para formar escalones de esta famosa doble hélice del ADN, ¿no? Por ejemplo, la adenina se une con la timina, la citosina se une con la guanina. Cada genoma es único y está formado por una combinación específica de estas bases. En los seres humanos, el genoma completo está formado por alrededor de 3.000 millones de pares de bases de ADN. Tal vez te preguntarás, bueno, entonces, ¿cómo se transmite el ADN a las células hijas? En este caso, en la división celular, el ADN se duplica y se divide equitativamente entre las células hijas. Esto asegura que cada célula hija tenga una copia completa de información genética. Pero el ADN no solo se encuentra en el núcleo de la célula. Si tú ves en el dibujo, vas a encontrar en algunos organelos celulares, por ejemplo, en las mitocondrias, ahí dice ADN mitocondrial, está señalado una mitocondria, ¿no? O también en las células vegetales, por ejemplo, los cloroplastos son muy importantes para la función de las células, ¿no? En este caso, células vegetales. Ahora, imagínate, ¿no? Un ejemplo práctico. Imagínate que el ADN es como un libro de recetas. Cada receta o gen contiene instrucciones específicas para hacer un plato, la proteína. Y la combinación de todas estas recetas, el genoma, va a determinar cómo se verá y funcionará el plato, el organismo como tal, ¿no? Entonces, espero que ahora tengas una mejor comprensión del ADN. Lo hemos visto rápidamente y un resumen nada más. Hay mucho realmente que contar acerca de él y cómo se relaciona con el genoma, ¿no? Entonces, vamos a seguir adelante y aprender sobre los procesos de división celular y de los cromosomas. ¿Ya? Vamos a ver aquí, ustedes tienen un dibujo y puedes decir, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es? Bueno, una cromatina. Vamos a ver. La cromatina es una red de ADN. ¿Recuerdas el hilillo que veíamos en la diapositiva anterior? Ya. Eso. Entonces, esta red, ¿no? Del ADN también tiene proteínas. Si ves en el dibujo, esas como bobinas más o menos verdes, que la ves ahí en la diapositiva, y otras moléculas, ¿no? Que se encuentran en el núcleo de nuestras células. Es como un sistema de almacenamiento que ayuda a organizar y proteger nuestro ADN. Recuerda, al final el ADN es información. Una de las proteínas más importantes que se encuentra en la cromatina son las histonas. Tú lo ves ahí.
en el dibujo. Las histonas son como ladrillos, ¿no? Ladrillos que se usan para construir una pared, pero en este caso se utilizan para construir una estructura alrededor del ADN. ¿Ya? Entonces, la cromatina puede estar en dos estados diferentes, puede estar condensada o descondensada. Y cuando está descondensada, la cromatina se encuentra en forma de hebras. Imagínate, hebras largas y delgadas, como si tuvieras realmente una lana, ¿no? Y que permiten que las proteínas y otras moléculas puedan acceder al ADN para leer y copiar la información. Pero durante la división celular, la cromatina se condensa, se une, ¿no? Para formar estos cromosomas. Es como esas lanitas, ¿verdad? Pero si tú le empiezas a envolver, va a formar una especie de ovillo. Algo muy parecido son los cromosomas. Los cromosomas son como paquetes ordenados de ADN que se pueden ver claramente bajo un microscopio. Y en una célula humana hay 46 cromosomas que se organizan en 23 pares. Cada par de cromosoma tiene información genética similar, pero no idéntica. Un ejemplo, ¿no? Imagínate que la cromatina es como una biblioteca. El ADN es como los libros en la biblioteca y las histonas son como los estantes que mantienen los libros organizados. Cuando necesitamos leer un libro, ¿qué haces? Bueno, lo sacamos del estante y lo abrimos, pero cuando terminamos, ¿qué hacemos? Lo volvemos a colocar en su lugar para mantener la biblioteca ordenada, ¿verdad? Entonces, espero que ahora entiendas mejor qué es la cromatina, su relación con los cromosomas y vamos a seguir aprendiendo sobre más detalles de los cromosomas. Muy bien, esto hablamos justamente cuando estábamos tocando el tema de las cromatinas, ¿verdad? Ahora, los cromosomas son paquetes ordenados de ADN. Se encuentran en el núcleo de nuestras células. Son como un archivo que contiene toda la información genética para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Y en los seres humanos hay 46 cromosomas, 23 de cada progenitor, que se organizan en 23 pares. Y cada cromosoma contiene miles de genes que son como las instrucciones para hacer todas las proteínas necesarias para la vida. Y durante la división celular, los cromosomas se duplican y luego se dividen equitativamente entre las células hijas. Y esto va a asegurar que cada célula hija tenga una copia completa de la información genética. Pero los cromosomas no son solo importantes para la división celular, también juegan un papel crucial en la herencia de las características de nuestros padres. Por ejemplo, ¿no? Si tus padres no tienen, supongamos, ojos azules, es probable que también tengas tus ojos azules, porque la información genética para los ojos azules se encuentran en los cromosomas. Imagina también que los cromosomas son como cajas de herramientas. Cada caja o cada cromosoma contiene diferentes herramientas o genes que se necesitan para realizar diferentes tareas. Si una herramienta está rota o falta, puede afectar nuestra capacidad de hacer esa tarea correctamente, ¿no? Entonces, igual pasa, si hay algún conflicto con nuestros cromosomas, vamos a tener alguna enfermedad, muy probablemente. Espero que ahora entiendas mejor la importancia de los cromosomas y cómo se relacionan con nuestra herencia genética. Ahora sí, vamos a la mitosis y la meiosis. Muy bien, tenemos la mitosis. La mitosis es el proceso de división celular que ocurre en las células somáticas. ¿Qué significa esto de células somáticas? Son células no reproductivas. Las células que tienes en tu piel, en tus ojos, en tu cerebro, en tus músculos, se llaman células somáticas. No sirven para reproducirse, ¿ya? Ahora, estas células somáticas van a producir dos células hijas idénticas. ¿Ya? Es como un baile coordinado que asegura que cada hija tenga una copia completa de la información genética. Y la mitosis consta de 4 etapas principales. Tenemos la profase, lo puedes ver en el dibujo, tenemos la metafase, tenemos anafase y telofase finalmente. Durante la profase, ¿qué pasa? Mira tú, ya puedes identificar los cromosomas. Los cromosomas se condensan, se hacen visibles bajo un microscopio, los puedes ver. Durante la metafase, en la siguiente fase, tú puedes ver que los cromosomas, ¿qué va a pasar? Se alinean en el centro de la célula. Ajá, en el ecuador de la célula, ¿verdad? Y durante la anafase, las fibras del uso van a separar los cromosomas y los van a mover hacia los polos opuestos de la célula. Imagínate que cada uno está a un extremo alando esos cromosomas. Ven para acá. Y finalmente, durante la telofase se forman dos núcleos y la célula se divide en dos células hijas idénticas.
La mitosis es importante para el tema de la regeneración de tejidos, el crecimiento, el mantenimiento de los organismos celulares. Y también es importante para la reparación de los tejidos dañados. Imagínate que te vas a jugar fútbol y te lastimas la rodilla. Después de algunas semanas tu rodilla no sigue sangrando, ¿verdad? Se ha recuperado, justamente gracias a este proceso. Va a recuperar las células dañadas. Entonces, imagina también otro ejemplo, ¿no? Imagínate que la mitosis es como una fábrica que produce coches idénticos, dos coches idénticos. Cada coche, cada célula hija, tiene un motor, una carrocería, ruedas, todos los demás componentes necesarios para que funcione el coche. Y la fábrica, es decir, la célula madre, va a duplicar, va a sacar como copias, ¿no? Va a hacer dos de cada uno, ¿no? Y dividir para que cada coche tenga lo suyo, dos coches idénticos. Espero que ahora entiendas mejor la mitosis. Vamos ahora a aprender sobre la meiosis. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, aquí tenemos la meiosis. Como ves en la diapositiva, dice que también es un proceso de división celular, pero ocurre ¿en dónde? En las células reproductivas. Acordémonos, en la mitosis que vimos anteriormente eran las células somáticas, en las células del cuerpo en general, pero que no son reproductivas. Ahora, ¿cuáles son las células reproductivas? Bueno, tenemos óvulos en las hembras y espermatozoides en los machos, ¿verdad? Y estas sirven, van a producir células hijas, pero con la mitad del número de cromosomas que la célula madre. A diferencia de la mitosis que tenían el paquete completo prácticamente de cromosomas, aquí solamente van a tener la mitad. Es como un juego de cartas, ¿no? En el que cada célula va a recibir solo la mitad de las cartas. La meiosis consta de dos divisiones celulares, llamada meiosis 1 y meiosis 2, cada uno con cuatro etapas. ¿Recuerdas las etapas de la mitosis? Muy bien, teníamos profase, teníamos metafase, tenemos anafase y telofase. Durante la meiosis o 1, perdón, los cromosomas homólogos se van a parear y se intercambian segmentos de ADN llamado entrecruzamiento, ¿no? Acuérdate, intercambian estos segmentos. Luego, durante la meiosis 2, los cromosomas se van a separar y se van a distribuir en las células hijas. Son cuatro a la final. En la mitosis teníamos dos, acá tenemos cuatro. Al final, vemos ahí el dibujo, tenemos estas cuatro, cada una con la mitad del número de cromosomas de la célula madre. Eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Y la meiosis es importante para la reproducción sexual y son justamente para el tema de la variabilidad genética. En la reproducción asexual, como los seres humanos, necesitamos, o es una de las características prácticamente de nuestra reproducción, la variabilidad genética. Los cromosomas homólogos se van a parear, se intercambian segmentos de ADN durante la mitosis 1. Las células hijas resultantes son genéticamente únicas. Es muy probable, por ejemplo, que si tú tienes hermanos, tú vas a verlos y vas a decir, son exactamente iguales a mí, no, no, ¿verdad? O a ti, para nada. Cada hermano va a tener diferencias, ¿verdad? Es por eso la variabilidad genética. Cada uno recibió un par de segmentos de ADN de genes diferentes, obviamente de los mismos padres, pero realmente va a haber un juego diferente, ¿no? Imagínate que es como una lotería genética. Cada célula reproductiva, puede ser óvulo o espermatozoide, va a tener la mitad de los números de los cromosomas que la célula madre. Y durante la meiosis se van a mezclar y se van a intercambiar información genética en un proceso llamado como un sorteo. Entonces, ¿el resultado cuál es? Una célula hija única, con una combinación única de información genética. ¿Ok? Entonces, espero que ahora entiendan mejor sobre la meiosis, la diferencia de la mitosis, su importancia para la reproducción sexual y la variabilidad genética. Eso es muy importante. Ahora, finalmente, vamos a hacer un repaso. Muy bien. Ahora, ya que sabes un poco más acerca de la división celular y su importancia en el cuerpo humano, vamos a recordar, ¿no? Hemos aprendido acerca del ADN, sobre los genomas, hemos aprendido también la cromatina, a veces no es tan conocida, ¿no? Y también aprendimos sobre los cromosomas, qué son esas estructuras y por qué se llaman así, los procesos de mitosis, de meiosis, los fases de cada uno de ellos. Entonces, recuerda, la división celular es esencial para la regeneración de los tejidos, el crecimiento de organismos multicelulares, la reproducción sexual y la variabilidad genética. Es como el engranaje que mantiene en movimiento la maquinaria del cuerpo humano.
Es importante recordar que la división celular no solo ocurre en nuestro cuerpo, sino en todos los seres vivos. Desde las plantas hasta los animales, todos dependemos de la división celular para sobrevivir y reproducirnos. Imagínate que la división celular es como un equipo deportivo. Cada célula es como un jugador y todos trabajan juntos para lograr un objetivo común, mantener el cuerpo humano en funcionamiento y saludable. Espero que esta presentación les ayude a comprender mejor la división celular, la importancia en el cuerpo humano, perdón, y te agradezco mucho por tu atención. Así que sigamos aprendiendo más sobre el fascinante mundo de la biología. Chao.